esta nueva serie de prédicas. Qué interesante y qué bonito, ¿no? Empezamos la semana pasada viendo Cristo como la realidad detrás de las sombras. Estamos viendo un paralelismo entre lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Que era más que un reflejo de lo que habría de acontecer hasta que viniera Jesucristo. Pero mientras que eso llegaba, ¿no? Habían elementos, personas importantes dentro de la relación del pueblo de Dios con su Señor, con su Dios. Y eso es lo que estábamos viendo. La semana pasada empezamos viendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote siempre ha tenido un papel importante, primordial dentro del pueblo de Dios. Lo veremos también en la prédica de hoy, ¿no? Era un papel fundamental y era el que, como un mediador entre el pueblo y Dios. Pero cuando vino Jesucristo, Él ha sido nuestro sumo sacerdote no temporal, sino un sumo sacerdote por toda la eternidad. Aquel que dio su propia vida para que nosotros tengamos un acceso al Padre, como veremos también en el día de hoy. Y hoy vamos a ver otro elemento muy importante dentro del pueblo de Dios, dentro del Antiguo Testamento que estamos viendo. Seguramente hemos escuchado alguna vez el tabernáculo, pero quizá algunos de ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿No? Un tabernáculo era un lugar muy importante, el lugar más sagrado para los judíos que podía existir sobre la tierra. Eso vamos a ver hoy, el santuario terrenal, el tabernáculo que el propio Dios mandó a Moisés que edificara, que construyera, pero ahora reemplazado por nuestro Señor Jesucristo. Te invito a buscar en tu Biblia Hebreos capítulo 9, vamos a leer los versículos del 1 al 12. Hebreos 9, del 1 al 12. Más allá del velo. Ahora entenderán el porqué del título. Del tabernáculo terrenal al trono celestial. ¿Lo tenemos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra? Si tomamos algo de aire. Leemos juntos la palabra del Señor y entramos en la meditación. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Versículo 2. Se habitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arco, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de macho cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Bendito sea nuestro Señor. Pueden tomar asiento. Podemos ver, si lo leemos así de pasada, quedamos un poco perdidos.
entre el lugar santo y el lugar santísimo, los objetos que se nombran, ¿no? Pues estamos allí un poco confundidos, pero lo veremos. La primera parte de este pasaje nos habla del tabernáculo judío y sus utensilios, ¿no? ¿Qué era? Y los utensilios que en él habían. Del versículo 6 al 10 se nos dice el uso y el significado de cada uno de esos elementos. No tendremos tiempo de verlos en profundidad cada uno de ellos, pero sí, algunos sí que los veremos. Y en la tercera parte nos dice que todo eso fue parte importante en un momento, pero que a partir de Cristo ha sido cumplido ya no un tabernáculo terrenal, sino ahora un tabernáculo o un trono celestial, ¿no? Vamos a ver esas tres partes allí. Pero para verlo mejor, ¿no? Y entender más o menos qué era esto del tabernáculo, ¿no? Entender de una manera general, luego especificaremos algunas cosas. Quiero que veamos un pequeño vídeo que nos representa lo que era el santuario, ¿no? Sagrado para los judíos, y a partir de ahí iremos viendo y meditando en cada una de estas partes. ¿Podemos verlo, Juan? ¿Tiene algo de sonido? Si le pueden activar, genial. Estamos viendo el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo es toda esa carpa allí. Ese es el patio. El patio del tabernáculo, el lugar para ofrecer sacrificios. Veremos, no solo habían sacrificios por los pecados, como veremos ahora. El lugar en donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al lugar santo. Ahora, aquí se accedería a lo que es el lugar santo. Y entonces ya habría acceso al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, con el propiciatorio, la tapa, que hablaremos de ella también. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Ahora hablaremos de lo que es la tapa, el sacrificio que se llevaba a cabo en este lugar. Ese es el tabernáculo, para que nos hagamos una idea de lo que está hablando, de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, de lo que nos está hablando el pasaje de hoy en Hebreos, y ahí está. Podríamos describir el tabernáculo como una tienda de campaña, un lugar móvil, en donde el pueblo podría llevarlo. Alrededor del tabernáculo estaba el pueblo de Israel. Vivían allí al lado del tabernáculo. Era un lugar móvil, pero que representaba la presencia de Dios continuamente con su pueblo. Continuamente con su pueblo.
El hombre continuamente ha estado separado de Dios por el pecado, pero Dios siempre ha tenido la iniciativa de ver la manera de acercarse a su pueblo y entonces no solucionar ese distanciamiento a causa del pecado. Allí, en este santuario, iban los judíos. Iban a ofrecer sus sacrificios, iban también a orar, iban también a adorar y darle alabanza a Dios. Es conocido también como el tabernáculo de Moisés, porque cuando leemos Éxodo, allí Dios le da indicaciones a Moisés de cómo hacerlo. Le da las medidas, no está hecho al azar. Tiene medidas específicas, materiales específicos que le fueron dadas a Moisés, ¿no? Para que llevara a cabo la construcción del mismo. Por eso se conoce como el tabernáculo de Moisés. Moisés entonces encargó al propio pueblo de que fabricaran el tabernáculo tal y como Dios lo había ofrecido. En Éxodo capítulo 25 al 30 vemos cómo Moisés da a conocer lo que Dios le había dicho al pueblo y el pueblo empieza a ofrendar todo lo que tenía para la construcción del tabernáculo, de tal manera dice que llegó un momento en donde tuvieron que detener la ofrenda del pueblo porque habían demasiados materiales para la construcción del tabernáculo. Y no solo eso, sino que eran materiales de calidad, de lo mejor, para tener este lugar en donde ellos pudieran adorar a Dios. Ahora, no vamos a ver, podemos detenernos en todos los elementos, pero los elementos que habían dentro del tabernáculo, cada uno de ellos tenía una simbología muy estricta en cuanto a la relación o quién era Dios. Vemos allí símbolos de pureza, de Dios como nuestro proveedor, de Dios como nuestro guardador, la presencia de Dios allí en el arca, pero también apuntaba como sombra, como es esta serie de prédicas, en lo que habría de venir a través de Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro intercesor y como nuestro perfecto sacrificio eterno. ¿No? Apuntaba ya hacia Jesucristo. Ahora veremos de qué manera. Así que el tabernáculo terrenal, esto que acabamos de ver, ¿no? Había sido establecido con Dios para que los israelitas pudieran tener un lugar donde adorarlo, donde ofrecer sacrificios. Encontramos también en Levítico, Éxodo, un montón de sacrificios que habían para que el pueblo se acercara a Dios. Sin embargo, este lugar era solo una sombra que anunciaba una realidad celestial que se llevaría a cabo por medio de ¿quién? De Jesucristo, de nuestro Señor. Sus rituales eran temporales. Los sacrificios servían de manera temporal. Sin embargo, ninguno de esos rituales podría transformar el corazón ni la vida del pecador. No era más que algo, una salida al momento del pueblo, al pecado del pueblo, pero no podía cambiar y transformar la vida de ninguno de los pecadores, ni ninguna persona del pueblo, solo Jesucristo. El capítulo 9, por tanto, vemos un contraste entre el sistema de sacrificios del tabernáculo terrenal con la obra redentora de Cristo. Vamos a ver un paralelismo. ¿Qué era el tabernáculo terrenal? ¿Qué se llevaba a cabo allí? Y ahora, ¿qué pasa con la obra redentora de Cristo en cada una de nuestras vidas? Para que el pueblo fuera perdonado, en la antigüedad se requerían de sacrificios repetitivos. Continuamente, si ustedes recuerdan ahí en el vídeo, cuando se entraba al jardín, a la primera parte, había allí un lugar para los sacrificios. Continuamente el pueblo tenía que estar haciendo sacrificios por sus pecados para que fueran perdonados. Había otro sacrificio que hablaremos de él en un momento que se llevaba a cabo en el lugar santísimo. Pero esto continuamente había que hacer sacrificios para que entonces el pueblo tuviera el perdón de sus pecados. Jesús, con su sangre, estableció un pacto superior y eterno. Un pacto superior y eterno. Empezamos a ver aquí el contraste y las grandes diferencias entre el tabernáculo terrenal y el trono celestial. No era el tabernáculo ilimitado. Vamos a ver rápidamente los dos lugares importantes del tabernáculo. El primero, el lugar santo. Después de que se accedía, ¿no?, al tabernáculo, había un lugar para los sacrificios, estaba el lavatorio para que los sacerdotes se lavaran las manos, y luego había acceso al lugar santo. A este lugar santo tenía acceso cualquier sacerdote.
tenía que ser sacerdote, no, tenía que ser de la tribu de Leví, pero los sacerdotes entraban allí para llevar y hacer continuamente, cumplir con los oficios del culto que a ellos se les demandaba. Ellos entonces allí cuidaban del candelero, cuidaban de los elementos, los limpiaban, cambiaban cada semana el pan, que era un pan, una ofrenda para Dios, y cada sábado cambiaban 12 panes, ¿no? Allí que veíamos también en la mesa, allí se cambiaban. En este lugar tenía acceso cualquier sacerdote. Entraban de manera habitual, ¿no? Para llevar a cabo sus servicios, sus tareas, sus labores. Sin embargo, había un segundo lugar, cuyo lugar es llamado el lugar santísimo. Y este era un lugar restringido. Nadie podía entrar. Más que, ahí leíamos en Hebreos, solo podía entrar, en el versículo 9 dice, pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Al lugar santísimo, el lugar en donde estaba el arca del pacto, ¿recuerdan? El lugar que simbolizaba la presencia del Señor, allí en donde iba el pueblo. Era el lugar más importante para el pueblo judío. Allí, a este lugar, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el año o el día de la expiación. La expiación no es otro significado que se refiere a la purificación, a la reparación de una culpa o un pecado, es decir, restablecer una relación rota. Entonces, allí, una vez al año, el día de la expiación, iba el sumo sacerdote y dice, no sin sangre. Y esa sangre primero era ofrecida por él mismo, porque iban ante la presencia de Dios. Entonces, dice allí algunos rabinos y algunos historiadores, ¿no? Y también lo dice la palabra, que el sumo sacerdote allí entraba y no estaba mucho tiempo, porque podría ser que ante la presencia de Dios moría. Dice también, ¿no?, que el sumo sacerdote entraba con campanas atadas a los pies y con una cuerda atada a la cintura para que continuamente los demás sacerdotes pudieran estar escuchando si seguía con vida o no, porque se estaba acercando a la presencia misma de Dios. Entonces, si las campanas no sonaban, mal asunto. No, porque lo que estaba el sumo sacerdote era yendo, por eso ofrecía sangre primero por él mismo, para el perdón de sus pecados. Y luego, una vez ya entonces llevaba a cabo, lo veremos ahora, el ritual para que la sangre, ¿no?, del animal, ¿no?, fuera cubierta la tapa, el propiciatorio, para que entonces el pecado del pueblo fuera cubierto, ¿no?, el sacrificio que se llevaba a cabo. ¿Se entiende más o menos? Estoy intentando ya explicar dentro de lo que hay para que podamos entender la magnitud de la importancia que tenía ese lugar para el pueblo del Señor. Evidentemente, ¿esto qué simboliza? Continuamente la separación del hombre con Dios. ¿A causa de qué? De su pecado. Y que siempre se necesitaba, en este caso del sumo sacerdote, para que él fuera un mediador y entonces el pecado del pueblo fuera perdonado. El sumo sacerdote entraba entonces a este lugar, en donde estaba el arca del pacto. Bien importante, y permítanme aquí detenerme en los elementos que se encontraban allí. Sabemos del arca, ¿no?, la presencia del Señor allí en donde iba el pueblo, y el arca estaba dentro de este lugar santísimo, y allí habían 3 elementos. A ver si recuerdan del vídeo. ¿Uno de los 3 recuerdan? Bueno, las tablas, estoy escuchando cosas a la vez. Estaban las tablas de la ley, ¿no?, la vara de Aarón, ¿no?, y maná, ¿no? Maná, muy bien, están pasando la prueba. Ahí, maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. 3 elementos importantes dentro del pueblo de Dios, ¿no? 3 elementos muy importantes que recordamos, que tenemos allí presentes siempre y hemos escuchado, ¿no? Mira, el maná, ¿qué podría recordar? Ayúdenme. La provisión de Dios. Pero también el maná recordaba la ingratitud del pueblo ante un Dios proveedor. ¿Porque era el pueblo ingrato o no? O se quejaban, ¿para qué nos sacó de Egipto? Mejor estábamos ahí, que teníamos comida y agua, ¿no?
y el Señor les daba maná. Pero se seguían quejando. ¿Somos ingratos o no? La ingratitud del pueblo con Dios. Tú y yo seguimos siendo ingratos con el Señor. Entonces el maná recordaba la provisión de Dios. Dios es un Dios proveedor, pero también recordaba la ingratitud del pueblo ante un Dios proveedor. La vara de Aarón, ¿qué creen que recordaba? Que no recordaba, que simbolizaba autoridad, ¿no? El sumo sacerdote era la máxima autoridad del pueblo, puesta por Dios. ¿Y el pueblo se sometía a su autoridad? No se sometían. Entonces recordaba que el pueblo continuamente se rebelaba contra la autoridad y se rebelaba también contra Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas? ¿Qué pasó cuando bajó? Habían hecho otros dioses, el becerro de oro, ¿no? Entonces, la rebeldía continuamente. ¿Somos rebeldes o no? Somos rebeldes también con el Señor. Nos cuesta someternos a la autoridad que en Dios nos establece muchas veces, ¿no? Los que son hijos, nos cuesta a veces someternos a la autoridad de nuestro Padre, pero es la autoridad que Dios ha puesto en nuestra casa, en nuestro hogar. Y por tanto también nos cuesta someternos a una autoridad, a la autoridad máxima que es el propio Dios. Y por último, las tablas del pacto, ¿qué nos recuerdan? La ley, ¿no? Ley importante también, importancia para la ley. Pero también nos recordaba, queridos hermanos, que fracasamos ante el cumplimiento de la ley. Ninguno de nosotros podemos cumplir con la ley, nadie. Por tanto, eran tres elementos que simbolizaban cualidades importantes, características de un Dios proveedor, de un Dios que es la máxima autoridad, de un Dios que ha establecido una ley para nuestro bien, pero que continuamente el pueblo es desagradecido, no es rebelde, ¿no? Y fracasamos ante el intento de cumplir una serie de normas. Hay una separación entre el hombre y Dios. Somos incapaces. Entonces, sobre estos tres elementos estaban dentro del arca. Un habitáculo hecho de una madera. Dice allí que, no recuerdo el nombre de la madera, a ver si la tengo aquí, pero una de las maderas más caras, de mayor calidad que había, y estaba completamente cubierta de oro. Tenía a sus lados acacia, ¿no? Acacia es la madera de la cual estaba hecha, y en las cuatro esquinas tenían unos agujeros en donde metían unas barras de metal y la podían cargar para transportarla, ¿no? Un elemento fundamental que representaba la presencia de Dios. Mira, leí algo muy bonito, me encantó, porque está el arca allí con estos tres elementos, entendiendo lo que simboliza cada uno de estos tres elementos y entendiendo que Dios está arriba en los cielos, representaba que Dios, cuando miraba hacia el arca, ¿qué veía? La ingratitud del pueblo, la rebelión del pueblo, ¿no? Y el fracaso ante la ley. Sin embargo, cuando llegaba el día de la expiación, ¿recuerdan? Y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Entraba al lugar santísimo y entonces sobre el propiciatorio, que es la tapa que cubre el arca, que estaba allí por dos querubines, ¿no? ¿Recuerdan? Allí, sobre esa tapa, que es como una especie de bandeja, entonces el sacerdote entraba con el animal que iba a sacrificar y sobre esa bandeja era cubierta la sangre y cubría completamente esta bandeja. Y simbolizaba que entonces Dios ya no veía la rebelión del pueblo. Dios ya no veía la ingratitud del pueblo. Dios ya no veía el fracaso del pueblo ante la ley, sino que ahora la sangre de este animal cubría por completo y ya no podía ver su pecado. Entonces el pecado, ¿no?, había sido cubierto por la sangre de este animal. ¿Se entiende? Más o menos era simbólicamente lo que ocurría. Una vez al año, el día de la expiación, un momento importante. Ahora bien, dice allí que el sacerdote entraba para pedir perdón por los pecados que el hombre no tenía conciencia, ¿no? Por aquellos pecados que cometían y a lo mejor ni se daban cuenta, porque para aquellos pecados que cometían tenían que ofrecer otro tipo de sacrificios. No vamos a entrar en detalle en eso, pero en Levítico, Éxodo nos dice qué sacrificios deberían hacer para obtener el perdón de los pecados según lo que habían cometido. Sin embargo, todo esto de lo que estamos hablando, el tabernáculo, los elementos, no lo que ocurría una vez al año, el sumo sacerdote, no era más, dice el versículo 1 de Hebreos 9, dice, eran ordenanzas del culto para un santuario terrenal. Era algo que se llevaba a cabo aquí en la tierra, el tabernáculo terrenal. Es triste, queridos hermanos,
entendiendo el tabernáculo terrenal, pero entendiendo ahora quién es Jesucristo, es muy triste que hay muchas personas que siguen buscando o acercarse a Dios con métodos externos, llevando a cabo sacrificios, penitencias que llaman también, ¿no?, para tener acceso a Dios. Algunas siguen confiando en tradiciones religiosas antiguas sin experimentar una relación viva con Cristo. Debemos recordar que el propósito de la adoración no es seguir rituales vacíos, sino encontrarnos con Dios de una manera auténtica. Lo que Dios anhela, no necesitamos ya ningún tipo de sacrificio, querido hermano. Lo que Dios anhela es tu corazón. Así de sencillo. Dios anhela nuestro corazón. Antes, el acceso a Dios era limitado, ¿sí o no? Era limitado y dependíamos del sacerdote, de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Teníamos una dependencia. Pero querido hermano, hoy tenemos libertad para acercarnos a Dios en cualquier momento a través de Jesucristo. El velo se rompió, ¿recuerdan? Allí en su el velo se rompió. Entonces el lugar santo, el lugar santísimo, aquel lugar reservado solo para el sumo sacerdote, ahora ha sido abierto para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga acceso a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El velo se rompió. El velo se rompió. Bendito sea nuestro Señor. No necesitamos ya de intermediarios humanos, ni de ningún tipo de ritual ni de sacrificio, sino solo de un corazón dispuesto y sincero de buscarle. Cristo, entonces, es nuestro tabernáculo celestial. Cristo reina desde la diestra del Padre. Por eso Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, es decir, todo lo que acabamos de hablar era del pasado. Era el tabernáculo terrenal. Pero dice: pero ahora ya que está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. No es un tabernáculo hecho de manos, no como el del Antiguo Testamento, sino que dice Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, cuyo nombre es Jesucristo. No hay otro, querido hermano. No necesitamos de nada más. Jesucristo ministra en un santuario superior, desde el trono mismo de Dios. ¿Qué lugar más grandioso puede haber que ese? Versículo 12, el último versículo del pasaje de hoy, dice: y no por sangre. ¿Recuerdan? El sumo sacerdote tenía que entrar con sangre para cubrirse él y entonces para ofrecer también el perdón de los pecados del pueblo. Pero cuando vino Jesucristo, dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido, querido hermano, una eterna redención. No se necesita ningún otro tipo de sacrificio. El domingo próximo hablaremos de Jesucristo como el Cordero Santo. Él ha sido ese cordero, ese animal sin mancha, sin pecado, puro, que dio su vida para que nosotros, tú y yo, tengamos libertad, para que tengamos acceso a ese lugar santísimo por medio de Él y solo por medio de Él. La redención eterna. La redención se refiere al proceso de pagar el precio, de rescatarnos. Por tanto, tú y yo somos libres en Jesucristo. Somos libres en Jesucristo. Él pagó nuestra libertad. Él pagó la esclavitud del pecado que teníamos por medio de su muerte. Ahora, queridos hermanos, si creemos que la sangre de esos animales cubría el perdón de los pecados, ¿cómo no vamos a creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no solo la cubre, sino que la borra? La borra y se olvida de tus pecados. Ya no solo los cubre, sino que los borra. La sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús fue superior. Fue superior porque era perfecto. Fue voluntario, fue racional y fue motivado por el amor, no por imposición. Al final Dios le dio las indicaciones a Moisés de crear el tabernáculo. Jesucristo simplemente obedeció al plan supremo de salvación que tenía su Padre para toda la humanidad. Y se entregó hasta la muerte, una muerte cruel en la cruz. Por tanto,
para ir concluyendo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, lo vimos la semana pasada, ¿no es así? Cristo es nuestro sumo sacerdote, un sacerdocio superior al de Aarón. Aarón no era más que un reflejo de lo que ocurriría más adelante, porque mientras que Aarón ministró desde un tabernáculo terrenal, Jesucristo ministra, gobierna y reina desde el mismo cielo, desde el trono celestial. Tabernáculo terrenal, trono celestial. Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios una vez al año, Cristo entró una sola vez y con su propia sangre para obtener la redención eterna. Es decir, para declararnos no culpables y entonces darnos libertad. No necesitamos de nada más, queridos hermanos. Solo creer en Jesucristo, entregarle nuestra vida a Jesucristo, nuestro corazón a Él, y Él se encargará. Lo dije antes, pero vale la pena recordarlo. El día de la expiación, ese día en donde el sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿no? Los pecados del pueblo eran cubiertos. Con Jesucristo, nuestros pecados son quitados, borrados y olvidados. Eso dice la palabra, ¿no? Que el Señor se perdone y ya no se acuerda. No como nosotros, que perdonamos, pero nos seguimos acordando de lo que nos han hecho, ¿no? El Señor borra tus pecados, no los cubre. No los cubre, no les pone una mantita ahí para que se vean bonitos. No, los borra, los quita y los olvida. ¡Qué maravilla! Gloria a nuestro Señor que habita ahí en el trono celestial. En el tabernáculo terrenal, estaba garantizada la reunión del pueblo con Dios en un lugar específico. Si el pueblo quería tener una cercanía con el Señor, ¿a dónde tenía que ir? Al tabernáculo. En el trono celestial, y por medio de Jesucristo, nuestra reunión con Dios está garantizada en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo basta acercarnos en su nombre para tener acceso a nuestro Dios. Ya no hay, el velo se rompió, se rasgó. Tenemos acceso en cualquier momento mediante Jesucristo. 2 puntos más. Nuestro acceso a Dios no depende, queridos hermanos, ni de ritos terrenales, de ningún tipo de rito terrenal. Nuestro acceso a Dios depende de una obra consumada en el cielo por medio de Jesucristo. El velo se rompió. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó como un indicativo, un símbolo que el acceso a Dios estaba abierto ahora para todos los creyentes. Es decir, y pensando en el tabernáculo terrenal, querido hermano, tú tienes acceso al lugar santísimo. Aquel lugar en donde el sacerdote tendría que entrar con cuidado porque podía quedar fulminado ante la presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso mediante Jesucristo, no porque lo merezcamos. Porque Jesucristo tomó nuestro lugar, porque su sangre nos ha limpiado y entonces tenemos acceso al trono celestial para entonces allí adorar a nuestro Señor. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¿El tabernáculo terrenal era importante? Claro que era importante para el pueblo de Dios, era un lugar fundamental, el lugar más sagrado para los judíos. Pero ahora que está Cristo, ya no es más que un lugar que fue importante, en donde estuvo la presencia del Señor. Pero ahora tenemos acceso a Dios en cualquier momento por medio de Jesucristo, que está sentado, gobierna y reina a la diestra del Padre. Bendito sea nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Dice Hebreos un poquito más adelante que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Así que dale un fuerte aplauso a tu Señor, a tu Dios, aquel que te dio acceso al Padre. Aquel que a través de su sacrificio te ha abierto el lugar santísimo para que puedas adorar a tu Señor. Bendito sea nuestro Señor. Tabernáculo terrenal, trono celestial. Trono celestial hasta una eternidad, hasta el glorioso día que nos encontremos con nuestro Padre. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque ahora tenemos acceso. El velo se rompió, queridos hermanos. Ahora tenemos acceso al lugar más maravilloso que es la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, solo a través de Jesucristo.
Señor, ¿qué podemos decir ante esto? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esto nos ayuda a dimensionar la magnitud de lo que tú has hecho y el significado que tiene para nosotros. Pero aún así, Señor, perdónanos, porque esta semana estudiando, meditando en este pasaje, yo me identificaba mucho más con ese maná de ingratitud que tengo hacia ti. ¿Cuántas veces no nos quejamos porque Dios no nos provee o no nos da lo que necesitamos y olvidamos las múltiples bendiciones que Él nos da? Perdona nuestra ingratitud, Señor. ¿Cuánto no me identifico con la vara de Aarón? Rebelde, porque no me quiero someter a tu autoridad, a tu voluntad, a tus mandatos. Fracasado, porque fracasamos porque somos incapaces de cumplir la ley. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender que mediante tu obra redentora, no un precio cualquiera, precio de sangre, la muerte de tu propio Hijo, tenemos acceso al lugar santísimo. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no quieres ningún tipo de sacrificio. Todo lo único que quieres de nosotros es nuestro corazón. Es una entrega total, es que tú seas lo primero en cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar aquí entendiendo, Señor, que estamos acercándonos al lugar santo, al lugar santísimo, perdón, ahí en donde estás tú a la diestra del Padre, para alabarte, para exaltarte, para adorarte, para darte gracias, Señor, porque ya los pecados nuestros no son cubiertos, son borrados en tu nombre. Bendito, bendito, bendito. Santo eres tú, Señor. Santo eres, Señor. Gracias. Gracias por recordárnoslo, Señor, en este bonito paralelismo, en donde tú siempre has estado presente y en donde tú siempre has tenido la iniciativa de restaurar nuestra relación contigo. Y ahora lo tenemos mediante Jesucristo hasta una eternidad. Exaltamos tu nombre. Bendito eres, Señor. En Cristo Jesús. Amén.